La libertad consiste en el imperio de sí, en la posibilidad de elección sin coacción, en la determinación propia. Es la independencia de la voluntad, consiste en la posibilidad de elegir entre distintas opciones sin presiones de ninguna naturaleza. Este concepto comprende dos aspectos, la libertad física y la libertad moral o el libre albedrío. Así, la libertad moral es la espontaneidad en la determinación adoptada por la persona, sin ningún influjo extraño que pueda torcerla o desvirtuarla. La libertad física es el poder material de hacer lo que de antemano se ha resuelto hacer o bien abstenerse de hacer lo que se ha resuelto no hacer. Elemento externo, la manifestación de voluntad, noción. Tal como hemos señalado anteriormente, la voluntad jurídica debe manifestarse a través de un hecho exterior. Esta exigencia luce razonable, dado que, de no existir alguna exteriorización, el mero suceso interno no puede ser valorado por el ordenamiento, es decir, una voluntad no manifestada no es de interés para el derecho, ya que sin exteriorización no sólo no puede haber hecho voluntario, sino tampoco involuntario. A los efectos legales en ambos casos no habrá modificación alguna susceptible de ser aprendida por el derecho. Ahora debemos preguntarnos qué sucede en aquellos casos en los que la voluntad interna no coincide con la declarada. Es importante, como se ha sostenido anteriormente, que los elementos internos y los elementos externos se sumen por lograr efectos en el mundo del derecho. Sin embargo, puede haber falta de coincidencia, por ejemplo, cuando se expresa algo que no tiene la intención de manifestar, algo diferente a lo querido. En estos casos se plantean cuestiones relativas a la posibilidad de que esos actos sean válidos y además a los criterios de interpretación que se deben utilizar para determinar qué es lo correcto, si lo que se quiso o lo que se manifestó. Respecto de este dilema, se han planteado teorías que trataron de dar respuesta y que son explicadas con gran claridad por Hegel. Señala la mencionada autora que en la doctrina jurídica moderna el problema de la divergencia es resuelto por dos teorías opuestas, la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración. La teoría de la voluntad, también conocida como teoría francesa, expuesta originalmente por el alemán Savigny, considera que el efecto jurídico se produce por consecuencia de la voluntad interna y no de la declaración que de ella se hace. Es decir, que para esta teoría el elemento importante es el interno o la voluntad real, en tanto que la declaración o el elemento externo no es más que el medio para dar a conocer la voluntad real, por lo que en caso de divergencia debe darse preeminencia a la intención efectiva de la gente. Por otro lado, la teoría de la declaración o teoría alemana sostiene que la voluntad interna carece de relevancia jurídica, puesto que no es conocida por el derecho sino a través de sus manifestaciones exteriores, por lo que solo la declaración de voluntad tiene valor y merece respeto. En, en otro orden de ideas se encuentran las teorías intermedias, que advierten que llevadas a sus extremos la teoría de la voluntad real y de la declaración resultan inaceptables. La primera porque protege exclusivamente el interés del autor de la declaración, dándole la posibilidad de impugnarla cuando no coincide con la voluntad interna, lo que atenta contra la seguridad jurídica. La segunda, a la inversa, es en el principio de autonomía de la voluntad, sobre el que constituye toda la teoría del acto jurídico. De tal modo, las teorías intermedias, partiendo de uno o de otro punto, elaboran soluciones que combinan la necesidad de respetar la real intención de las partes con la seguridad y la confianza que deben prevalecer en las relaciones jurídicas. Así, la teoría de la responsabilidad considerada que debe respetarse la voluntad interna a menos que la divergencia entre la manifestación y la voluntad real sea producto de la negligencia del declarante, en cuyo caso éste deberá soportar las consecuencias. Por otro lado, la teoría de la confianza afirma que la declaración debe prevalecer sobre la voluntad interna cuando haya suscitado una legítima expectativa en el destinatario, siempre que éste no haya obrado culposamente al no poner la debida atención que le habría permitido captar los elementos objetivos que indicaban la falta de voluntad. Ahora bien, descrito el debate, debemos preguntarnos qué ocurre en el Código Civil y Comercial argentino. Si bien nuestro código no contiene precepto alguno que expresamente establezca cómo debe resolverse la cuestión, diversas disposiciones demuestran que se ha acogido como principio rector de la doctrina de la voluntad, haciendo predominar la voluntad real de la gente sobre la declaración. Esto se evidencia
en la reglamentación de la teoría general del acto voluntario, en la recepción de la teoría general de los vicios de la voluntad, en la consagración del respeto al principio de la autonomía de la voluntad que se vincula con la facultad de los particulares de reglar sus relaciones jurídicas. Sin embargo, este principio de respeto de la voluntad interna se encuentra atenuado en diversas disposiciones particulares, en resguardo del valor de la seguridad en el tráfico jurídico y tienen eficacia ciertas declaraciones de la voluntad, no obstante su discordancia con el íntimo querer del sujeto que la realiza. Así, por ejemplo, en diversas normas de la ley que hace prevalecer la buena fe, la confianza o la responsabilidad a fin de proteger al destinatario de la declaración. Ello sucede en la adopción del error reconocible del artículo 265 y 266, en la preeminencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos, como en la ejecución e interpretación de las relaciones jurídicas, artículos 9 y 10, así como en el no amparo del dolo recíproco, artículo 272, ni de la simulación dirigida a perjudicar terceros, artículos 3333 y 334. Los diversos modos de manifestación de la voluntad. El elemento externo es la declaración de voluntad, la conducta por la cual el sujeto la exterioriza o la manifiesta. A este elemento alude el artículo 262 del Código, manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Este precepto contempla la manifestación de la voluntad expresa, que se da cuando hay un signo exterior visible emitido por el declarante con el único objeto de dar a conocer su voluntad concreta. Esta declaración positiva puede concretarse a través de la manifestación verbal, la declaración de voluntad, por medio de la palabra hablada. Si bien es un medio que traduce exactamente la voluntad interna del emisor, tiene el inconveniente de que éste puede más tarde negar o alterar lo dicho, lo que hace muy difícil probar su existencia, por lo que solo se utiliza en actos de menor importancia. Manifestación escrita. Esta se traduce en la exteriorización de un cuerpo de escritura de la voluntad que de quien la emite es la que mayores garantías ofrece, ya que da certeza plena, pudiendo estar contenida en un instrumento público o privado, es la más conveniente, sin dudas, pues al quedar consagrada por escrito adquiere fijeza y por ende otorga seguridad, puesto que facilita la prueba de la declaración de voluntad. Manifestación por signos. Esta declaración consiste en la utilización de gestos o actitudes dirigidos a otros respecto de determinados objetos, permitiendo lograr un significado único e inconfundible. Es decir, hay una actitud física del sujeto que no da lugar a dudas sobre su voluntad interna. Por ejemplo, quien levanta la mano en un remate o en la votación de una asamblea. La última parte del artículo alude a los hechos materiales. Aquí salimos, sin embargo, al campo de las declaraciones para pasar al de la mera manifestación, con lo cual se ingresa al terreno de la exteriorización tácita de la voluntad. Por otro lado, en continuidad con el punto D, tenemos la manifestación tácita o indirecta de la voluntad, que a diferencia de la positiva no tiene por fin dar a conocer la voluntad de manera directa, sino que ésta se infiere del comportamiento del sujeto. Artículo 264 prevé manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Debemos señalar que para la existencia de una manifestación tácita de la voluntad hay tres condiciones que deben darse. Primero, que se trata de actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, es decir, que puede inferir la existencia de una voluntad en determinado sentido. Por otra parte, que no exija una expresión positiva. Y tercero, que no haya una declaración expresa contraria. Ejemplos de este tipo de manifestación son la remisión de deuda del acreedor que devuelve a su deudor el pagaré sin protesta o reserva, la adquisición por parte de quien ha recibido mercadería y la consume, llevar materiales al lugar de una obra para realizarla. Por último, tenemos el silencio como manifestación de voluntad. En primer lugar, debemos decir que hay silencio en sentido jurídico, cuando una persona no manifiesta su voluntad con relación al acto jurídico, tampoco por una acción especial destinada a este efecto, ni por una acción de la que se puede inferir voluntad, es decir, es la abstención, la omisión, el callar.
Artículo 263 del Código dispone: silencio como manifestación de voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse sobre resultar de la ley o de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Conocemos el viejo adagio que dice: el que calla otorga. Este refrán no tiene vigencia dentro de nuestro orden jurídico, donde la regla es que el silencio es un signo negativo. El que calla no afirma ni niega, el silencio solo excepcionalmente puede constituir un modo de manifestación o de declaración de voluntad tácita. En casos de excepción son cuando haya obligación legal de expedirse, cuando la ley impone la exigencia de pronunciarse y el obligado guarda silencio. Esto es considerado como una manifestación de voluntad. Por ejemplo, quien debiendo absolver posiciones no concurre o se niega a responder, por lo tanto, queda confeso en todos los hechos que surgen de la relación de las preguntas. Artículo 417. Cuando las partes hubieran dispuesto un deber de expedirse en el marco de un contrato, si nos inclinamos por el efecto obligatorio de los contratos, estaríamos frente a un supuesto similar al primero. Sin embargo, también es posible considerar que ese silencio es una declaración, ya que podría haberse pactado que el silencio tenga valor en tanto signo inequívoco particular. Los usos y costumbres que imponga el deber despedirse. En los casos donde el ordenamiento positivo prevé que la costumbre es fuente de derecho, artículo 1, e impone el deber de pronunciarse, el silencio será considerado como una manifestación tácita de la voluntad, es decir, nuevamente estaríamos ante un caso donde hay un deber legal de manifestarse. Cuando hay una obligación de explicarse a causa de una relación, el silencio actual y las declaraciones precedentes. Cuando se puede relacionar el silencio actual con la conducta previa del sujeto, las circunstancias autorizan a presumir que el silencio se vincula con una manifestación de voluntad concordante con sus declaraciones anteriores. Así, si, por ejemplo, si me proveo de libros de una de las tantas editoriales que trabajan en Córdoba y tengo de antemano este trato, que todas las obras de derecho civil que aparezcan mes a mes me las deben enviar. Si al mes siguiente no las devuelvo, ello significará que las he comprado y deberán cargarlos en mi cuenta. El silencio está de antemano erigido en declaración de voluntad.